Mamita Inti, Mama Quilla, también Pachamama. En este momento nosotros pedimos para ver las cosas, cómo está soportando acá en la tierra de nuestra Pachamama. Que sea un jalaya, que nos dé un permiso también. Y le pedimos su permiso para conocer de sus dolores y de sus victorias también. Jaliali. ¿Qué es lo que está pasando con esta operación? Bueno, ustedes saben, Inti Raymi ha sido premiado porque ha utilizado tecnología de punta, ¿no? Pero la auditoría ambiental ha desvirtuado toda esa situación. ¿Cómo puede haber en una tecnología de punta filtraciones? Filtración de cianuro, filtración hasta de uranio. Van a leerlo, hasta de uranio hay, hermanos. Raro, ¿no? Filtración de uranio, escuchar en un tema de una operación minera. Entonces, a este sector, no sé si ven, blanquito se ve, ¿qué lugar? Blanquito. ¿No? Ese lugar, por ejemplo, es como un canal o como un dique también, que han ido lavando desde allá, pero han ido lavando con aguas de lluvia. O sea, ahorita la empresa está esperando solamente que llueva y desde arriba baje el agua dulce, lavando todo el suelo y depositándose en aquel sector. Las lagunas de evaporación se han construido para bombear todas las aguas que había, ¿no? O sea, subterráneas. Entonces, ese ha sido bombeando del Tajo Coricollo. Para eso se han construido las lagunas. Por ejemplo, la misma auditoría demuestra cómo se han salinizado estos terrenos. La misma auditoría indica de que de los costados hay algunos pozos de monitoreo. Ha habido filtraciones. En realidad era un cerro originalmente, digamos, un solo cerro, que los han ido sacando el material, y en el cerro se supone que eran óxidos, material oxidado con oro, cuarzo, etcétera, ¿no? Entonces ese material lo han simplemente chancado, por decir algo a 2 pulgadas, así decir, lo han triturado en máquinas, y ahí se ha quedado el material. Y lo han llevado por correas, en fin, y han formado otro cerro con ese material. El cerro que estaba aquí, lo han trasladado aquí por capas. Una primera capa en este lugar han hecho como un hueco, una torta, por decir algo de 20 metros o 10 metros, qué sé yo. Y eso no respondía a ese sistema de lluvia de cianuro, del óxido. Entonces eso lo han molido, como dice el hermano, en chancadora, primero chancadora, de ahí un molino gigante, y han llevado a unos agitadores, 5 o 6 agitadores en serie, de uno pasaba al otro, y en el último ya no quedaba supuestamente oro, y otra vez el líquido lo han tratado para sacar de ese líquido el oro, que juntando con el de los ojos, por decirlo. Y ya se acabó el óxido, ¿no? ¿Nos puede contar qué son los diques de colas y en cuánto tiempo se han ido haciendo? Exacto. Ya, el dique de cola son los desperdicios de los minerales, o sea, lo que se ha molido en una planta que había aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que han ido botando hasta aquí el dique de colas. Había unas tuberías, y no sé si se ve, hay unas tuberías negras, por ese camino es lo que va. Entonces, alrededor han puesto igual tuberías con llaves de paso. Entonces, si querían llenar ese lado, solamente abrían esas llaves y estas otras llaves de aquí lo cerraban. Querían que este lado se llene, de igual forma, este lado lo cerraban, este lado también abrían. Entonces, de esa forma han controlado para que no solamente en un solo lugar se llene todo lo que es las lamas, ¿no? Los desperdicios. Claro. Este es el dique de colas que tiene 2,5 kilómetros de diámetro. Cuando yo vine a ver, estaban operando, yo más o menos estimaba que estaba a unos 2-3 metros la parte de arriba. Ya han ido así bombeando material sólido con líquido y se ha formado el dique, que ya tenía otra característica, fino y color metalizado, que es diferente al óxido. No. Y en la base inicialmente han puesto la membrana,
pero de ahí han dicho esto es muy caro, a lo mejor lo sacaremos, pues ya solamente que sea arcilla, y han preparado la base para solamente arcilla y sobre eso colocar todo el material. Entonces el plan de cierre contemplaba que una vez llenado todo esto, primero lleven material orgánico, o sea del cerro, pues, digamos, del cerro, toda la parte de encima, trasladarlo ahí. Después han sembrado un tipo de arbustos, árboles, en fin, y han hecho la prueba y han recomendado que nadie utilice durante unos años ese material. Han dado un tiempo X y de ahí han dicho después sí. Por eso tiene la apariencia verduzca, porque han hecho una transporte de material orgánico, han sembrado con la idea de regenerar y decir ahí está, lo que hemos sacado lo estamos devolviendo igualito. ¿No? Porque ven allá como una torrecita, esa era la chancadora principal, el cono donde se machucaba, iba, ¿no? Hacia la planta, entraba esos, ¿cómo se dice? Esos tanques por medio de correas transportadores. Eso también ha creado el polvo para que nos transporten aquí, porque, bueno, no lo digo yo tampoco, la auditoría dice, todo ese polvo que ha llevado al pueblo antiguo ha ido desarrollando metales pesados, ¿no? Entonces de eso a la fuerza nos han tenido que sacar también a nosotros. Yo lamentablemente vivo en la ciudad, raras veces por temas de uso y costumbre vengo aquí al pueblo, porque yo tampoco quiero venir aquí. La plataforma, aquella plataforma tiene cianuro, tiene metales pesados como cadmio, entonces está trayendo en polvo. Respiramos, por ejemplo, y yo lamentablemente ya no puedo pelear por las unidades educativas, ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero eso está botando. ¿Usted vivía aquí? Vivía antes, yo he vivido por lo menos 3 años en este pueblo. ¿Se han desplazado? Me he desplazado, por eso mi terreno es aquí, tengo otro de mi madre, más abajo, pero ahí yo voy por lo menos al mes 3 veces, máximo 3 veces voy, porque el agua también ya no es tomable, es intomable esta agua. A veces nos traemos desde la ciudad. En este pueblo, por ejemplo, no hay agua, ahorita están trayendo agua desde la ciudad, porque teníamos un pozo de ese tajo ahí atrás, que estaban bombeando a una planta de tratamiento. No sé si ven allá, hay un tanquecito allá arriba, ¿no? Entonces había una planta de tratamiento, esa bombeaban aquí al pueblo. Pero hemos hecho análisis el año 2012, no estaba tratando el agua, estaba viniendo un agua intomable. Lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Si son en nuevas operaciones, no permitir que entren. Exacto. Tienen que pelear, bueno, hasta morir, no hay otras. Nosotros, por ejemplo, en este sector, bueno, a la lectura de aquel cerro, tenía mi casa más aquí arriba. Han venido en la mañana a empezar a empujar. Nosotros no hemos hecho nada, hemos dicho, bueno, empezaremos a negociar. Como gente somos del campo pacífico, hemos dicho, empezaremos a negociar. Pero las negociaciones se han quedado en palabras, ¿no? Todo en palabras. Y han empezado a construir, les hemos dejado, claro, nos hemos ido mirando, también nos han casado uno por uno, no nos han casado a toditos. Han empezado parte por parte, de esa forma. Y según el carácter que uno tiene, ¿no? Entonces, de esa forma es como nos han empezado a amedrentar. Por ejemplo, al caballero donde está esta plataforma, tenía conejitos, tenía sus gallinas, todo lo ha ido cortando, matando. Hay fotos como los conejitos partidos a la mitad por los tractores, por la motoniveladora. Nos decían en un principio, yo tenía mis 14 años, decían, ¿no? Estos terrenos tenemos que dejárselo en las mismas condiciones. Tenemos que respetar las leyes nacionales y leyes internacionales. Y se los vamos a dejar en mejores condiciones todavía de las que estamos encontrando. Sí, ¿no? Pero hasta el año 96, pero dense cuenta, 96 a la fecha no hay nada. Por eso, como les he mencionado, un técnico de la Nacional, del Viceministerio de Medio Ambiente, dice: difícil 6 años que estas tierras vuelvan a sus mismas condiciones, o sean mejores a las que antes estaban. Si en Europa es 500 años, Ni siquiera no hay. 500 años. Esto es para siempre. Ya ver, está. Toda la vida. Esto es para siempre. Entonces, Eso es una ¿en qué cosa que queda? tiene que quedar clara. Pero Estos ese daños son cuento de que para nosotros siempre. Para siempre.